La verdad que es un privilegio estar en el Señor, es un privilegio servirle y ha sido un enorme privilegio estar aquí con ustedes. Y esto lo puedo decir tanto de parte de Gloria y Sugel como de nosotros, porque ha sido extraordinariamente hermoso el amor, los oídos, la atención que ustedes prestan a la palabra. Estamos prácticamente ya en la recta final. Ahora vamos a predicar y luego predicará Sugel y allí concluimos. Pero créanos de todo corazón que ha sido tremendo estar aquí en medio de ustedes. Y vuelvo y les repito en mexicano, ha sido un gusto. Así que vamos a orar y a pedir a Dios la bendición. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, por habernos traído hasta aquí, por la palabra predicada, por la comunión con los hermanos, por la iglesia aquí en Mexicali y por todas las iglesias que de alrededor se han acercado para escucharla. Permítenos, oh Dios, estrechar grandes lazos de comunión que sean para edificación de muchos. Y ahora tú conoces, oh Dios, la debilidad del predicador, pero también el predicador conoce la fortaleza del Dios que lo va a poner a predicar. En ese sentido te suplicamos la bendición, el poder de tu Espíritu y que nos ayudes a transmitir la verdad con claridad, sobre todo por el tema que vamos a predicar. En Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy se ha hablado, hermano, de muchas cosas y ayer también. Esta mañana decíamos que se habló de la iglesia como un baluarte, como una columna de la verdad. Se ha hablado de lo que es la sana doctrina. Se ha hablado de cómo mantenernos en la sana doctrina. Se ha hablado de la iglesia. Se ha hablado de aquellos pastores que son lobos, que quieren acabar con el rebaño y cómo cuidarnos de ellos. Pero hoy vamos a hablar del pastor que es pastor y del corazón que debe tener un pastor para con las ovejas. Y en ese sentido no hay mejor ejemplo que el de Pablo. Y esto lo vamos a ver a través del pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarlos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Nosotros podemos ver en la introducción de este pasaje que Pablo tuvo que hacer una apología, una defensa de su ministerio. Esto lo recoge Lucas en ese episodio de Hechos, capítulo 16, versos 16 al 24. Y el pastor MacArthur, hablando de esta introducción, escribe lo siguiente. En realidad, Pablo y Silas fueron perjudicados de dos maneras en Filipos, como lo indican las palabras padecidos y ultrajados. Los trataron brutalmente, los azotaron y los aseguraron con cepos, los acusaron falsamente y los castigaron ilegalmente.
Padecidos se refiere principalmente al maltrato físico, mientras ultrajados se refiere a la vergüenza pública e incluso al abuso legal. Los juzgaron injustamente y los enviaron a prisión, aunque no habían cometido ningún crimen. En el primer siglo, esa palabra ubrizo, ultrajados, significaba tratar de forma vergonzosa, insultante o escandalosa en público, todo con intención de humillar. Y Pablo declaró que él antes había padecido todo eso en Filipos y también predicando el evangelio en Tesalónica, donde se le acusó falsamente de traición. Como vemos, dice John Stott, Pablo no hace esa defensa de él por razón de su propia persona, sino porque haciendo defensa de él, ya que se creía que era un charlatán, que era un otro de esos que andaba por la calle predicando la palabra, tratando de ganar adeptos. Y Pablo es acusado de muchas cosas, aun cuando tenía una gran carta de presentación. Lo que Pablo sí entendía que era necesario hacer una apología de su persona, pero no de su persona, sino porque la idea detrás de esta acusación era en cierta forma desmeritar el evangelio y destruir la iglesia. Pablo no estaba defendiendo a Pablo, Pablo estaba defendiendo a Cristo y a su obra. Eso hace un verdadero pastor, que no se está preocupando por lo que dicen de su persona, sino de lo que dicen de su persona si esto afecta el testimonio de Cristo. Este pasaje, de una forma clara, habla acerca del ministerio pastoral y es necesario que los miembros de la iglesia entiendan en qué consiste este ministerio. Pues si no lo entienden, nunca van a aprovechar la labor que estos hombres llevan a cabo y el gran sufrimiento que muchas veces estos hombres tienen por las ovejas. Entender lo que es un verdadero pastor va a llevar a la iglesia a apreciar sus pastores. En el capítulo 5 de la misma carta, Pablo ruega a estos hermanos que reconozcan a los hombres que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Los que presiden y os amonestan. Ser amonestado nunca es agradable, pero dice la palabra que el que ama, amonesta. El pastor que ama a sus ovejas las amonesta con el único fin de lograr que ésta enderece su camino, y muchas veces nos lleva a nosotros a sentir cierto rechazo de parte de la iglesia cuando somos veraces, cuando estamos cuidando y cuando estamos protegiendo. Y en cierta manera esto pasaba a Pablo, pero Pablo, que vivió en carne propia esto, decía, amen a sus pastores, cuídenlo y denles el valor que tienen. Por otro lado, ese cuidado por la iglesia no solamente es un llamado para los pastores. Los pastores tienen un cuidado muy especial, pero es el mismo llamado que predicamos esta mañana en Efesios capítulo 4, que toda la iglesia debe tener por toda la iglesia. Todos tenemos el deber de cuidarnos, de protegernos, de amonestarnos, pero en una forma muy especial los pastores, porque a los pastores les ha sido encomendada esa carga. Y si hay un oficio delicado, importante y que hace falta un llamamiento muy especial para ejercerlo, ese es el llamado de un pastor. Por eso es que nadie puede ser pastor a sus propias expensas, sino cuando es llamado de Dios, porque ese llamado es el que hace que uno pueda continuar adelante y no se quede en el camino, porque es un llamado muy especial y tiene que ser un llamado de parte de Dios. Este pasaje que leímos nos muestra al menos 3 características del ministerio de Pablo en Tesalonicenses. Vamos a ver en primer lugar en los versos 1 y 2 que un verdadero pastor debe estar dispuesto a arriesgar su vida si es necesario para entregar el evangelio. Y en esta época en que estamos viviendo, no estamos muy lejos de una persecución similar.
Un pastor no puede acobradarse. Un pastor tiene que saber que Dios le guarda y que Dios le ayuda. Pero ese pastor tiene que estar dispuesto a imitar a Cristo, que dio su vida por las ovejas. Pablo se arriesgó. De hecho, después de tanta lucha, de tanto sufrimiento, Pablo pudo haber dejado. Y sin embargo continuó haciendo su labor con más ahínco aún, en medio de la persecución, del desprecio y de la incomprensión, que es algo con lo que los pastores tienen que lidiar todo el tiempo. La incomprensión y aún la persecución. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo y Silas habían sido azotados y apresados en Filipos sin haber sido juzgados, pero a la vez, en vez de dejar de predicar, lo que hicieron fue modificar y tratar de predicar aún más de lo que estaban haciendo. Ellos no modificaron el mensaje. Ellos tuvieron más fuerza para conseguir y para seguir evangelizando y hablando la palabra de Dios. Y los hermanos de Tesalónicas sabían esto. Y esto podemos ver en los versos 1, 2, 5, 9 y 10. En el verso 1 dice aquí Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor de confiaros en nuestro Dios, de hablaros el evangelio en medio de mucha oposición. Porque no, en el versículo 9, porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche. En el versículo 10, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos. Y así como sabéis de qué manera exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Pablo no era un hombre necesariamente valiente. Pablo era un hombre que confiaba en el poder de Dios y por eso fue tan arrojado como para seguir predicando en medio de tanta oposición. ¿Y cómo sabemos que Pablo no necesariamente fue un hombre valiente? Porque él pidió por él. Pablo le pide a los hermanos de Éfeso para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, con valentía, como debo de hablar. Esto, hermanos, es lo que el Señor hace con cada pastor que decide decir la verdad, independientemente de las consecuencias que decir la verdad tengan. Lo que no podemos es por cobardía o por temor vender el evangelio, ni por ser populares tampoco. Dios te dará la fuerza, Dios te dará la gracia, Dios está contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso Pablo lo creía y lo entendía. Lucas nos dice en Hechos capítulo 4, 29, que ellos también tenían una situación similar y que ellos pidieron a Dios en oración que le diera valentía para predicar. ¿Y qué sucedió en el libro de los Hechos? Que después de haber orado, el lugar donde estaba reunido tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, que es el mismo ejemplo de Pedro que decíamos esta mañana. Pedro negó al Señor y el Señor no lo reprochó, el Señor lo usó. Y cuando Pedro fue usado por el Espíritu Santo y fue usado por Dios, entonces se convirtió en un predicador tremendo, profundo y valeroso. Un hombre que parece que no era tan valeroso, porque había negado al Señor para no ser confundido en la multitud. Pero ese mismo Pedro es el que Dios levanta. Hermano pastor, no te amedrentes por la labor que Dios te ha puesto en tu camino. Porque si Él te ha puesto, y es Él que te ha puesto, Él te ayudará a seguir adelante en cada una de las encomiendas que Él te da. Él no te va a poner un peso mayor del que tú puedes llevar. Y si el peso es mayor, Él está ahí para cargarlo contigo. Y eso es lo que nos dice Pablo.
Él tenía temor también. Como tenemos temor nosotros muchas veces, no solamente de hablar la verdad fuera de la iglesia, sino de hablar la verdad dentro de la iglesia. Porque tenemos temor de la reacción de los miembros. Y cuando nosotros tenemos la doctrina y la verdad de parte nuestra, no podemos temer, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y ese Dios que es veraz te ayudará, te bendecirá, te guardará y te sostendrá. Pídele al Señor todos los días que te dé valentía para predicar, y predica la verdad aún en medio de lobos, como hablábamos esta mañana. No te amedrentes, que si ellos no tienen temor para predicar su desvergüenza, ¿por qué tenemos nosotros temor para predicar la verdad? Ellos la predican abiertamente, ellos la comparten, y a veces son minorías que lo que hacen es mucho ruido. Sin embargo, nosotros nos amedrentamos y nos callamos porque no queremos lastimar. Fieles son las heridas del que ama, y nosotros no estamos aquí para complacer a nadie. Nosotros estamos aquí para complacer a Dios, y eso cuesta, y eso es necesario, y eso va a demandar de nosotros el valor de depender completamente del Señor, porque para esto, ¿quién es suficiente? Por otro lado, si el pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas, imitando al Señor, es probable que aquí a nadie se le pide dar la vida por una oveja, pero es entregarte completamente de tal manera que te gastes por las ovejas, ya que a lo mejor nunca te pidan la vida en el sentido de la palabra. En un segundo lugar, el pastor está llamado a ministrar con un sincero deseo de agradar a Dios y no por una mala motivación. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue de engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. En cuanto a contenido del mensaje, dice Pablo que su enseñanza no podría ser errónea porque Pablo enseñaba todo el consejo de Dios, y aquel que enseña todo el consejo de Dios no va a enseñar error. Error enseñamos nosotros cuando queremos interpretar el consejo y ponerlo a nuestra manera. Pero nosotros aquí somos heraldos, como decía Sugel y como decía el hermano esta mañana, para hablar ¿qué? Lo que dice Cristo. Nosotros no estamos llamados para hablar lo que nosotros queremos decir. Nosotros estamos llamados a decir lo que Cristo quiere que digamos, y lo que Cristo quiere que digamos está la palabra. Y en esa palabra no hay error, y por lo tanto, cuando tú predicas conforme a la palabra, vas a predicar con la verdad y de una forma correcta. Dice así, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por otro lado, en cuanto a la motivación, ¿cuál era la motivación de Pablo? No era una motivación de engaño, no estaba motivado por tener un lugar de preeminencia, no estaba motivado porque le llamaran pastor y le dieran lugares importantes por su labor a través de la palabra, sino que él no era como esos hombres que usan una especie de carnada para atraer a la gente a la iglesia de tal manera que la iglesia se llene simplemente porque están haciendo lo que a la gente le agrada. Y nosotros no podemos llenar la iglesia de personas que están agradadas, sino de personas que están convencidas de su pecado, que viven para Cristo y que viven conforme a su voluntad. Y eso no es popular. Popular es hacer shows. Popular es hacer muchos chistes. Popular es predicarse a sí mismos. Popular es buscar lo último que está de moda para traerlo. Nosotros no vinimos a ser populares, nosotros vinimos a ser únicos y verdaderos. Y esa única verdad se encuentra en la palabra de Dios. Los falsos maestros de ninguna forma están interesados en el bienestar de su iglesia. Los falsos maestros están interesados en ellos mismos, en que se les reconozca,
en que se les alabe, en el que se les rinda pleitesía. Miren, hermanos, dice el Señor, y fue el Señor, que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuál fue el ejemplo que dejó Cristo? Cuando estaba con los apóstoles, le dijo, búsquenme una ponchera, o no sé cómo ustedes le llaman, de agua. ¿Para qué? Para lavar los pies de los discípulos, para enseñarle a ellos que si Él se humilló de esa manera, cuánto más ellos debían hacerlo. Y nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor e imitar a Pablo, que no buscaban gloria de los hombres, sino que buscaban agradar a Dios por encima de todas las cosas. Son hombres que andan detrás de sus propias pasiones, que hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Cuando un hombre te adula mucho, ten cuidado, porque al final algo quiere sacar, algo quiere tener. Sin embargo, fieles son las heridas del que ama. Un pastor que ama y te hiere amorosamente para cambiar en ti una conducta, te está amando. Y tú debes dar muchas gracias por ese pastor. Porque es más fácil quedarse callado y estar congraciado con todo el mundo. Pero un pastor llamado por Dios, un pastor verdadero no hace eso. Un pastor verdadero pastorea las ovejas, aunque muchas veces tenga que agarrarla con un gancho para que no se vaya por un desfiladero. Y a veces esos ganchos son dolorosos que se ponen aquí para alarla, pero son necesarios. Porque si un pastor es necesario, es fiel, no debe permitir que ninguna oveja se descarríe. Él deja las 99 para buscar a una que se va. Ese es un pastor bien, ese es un pastor que tiene un corazón como Dios manda. Y Pablo y Silas pertenecían a ese grupo. Ellos predicaron la buena noticia que hay en el perdón de Cristo para todo aquel que cree, pero sin dejar de advertir a los incrédulos del terrible destino que les espera a todos aquellos que rechazan una salvación tan grande. Ahora no se quiere predicar del infierno porque es muy duro. Duro es que se vayan al infierno porque no se lo advertiste. Eso sí es duro. Duro es no decir la verdad para que la gente no se moleste. Duro es no decirle a alguien que está en pecado, que está completamente yendo por un desfiladero. Y es lo que hace un pastor con un verdadero amor por las ovejas, aquel que la cuida independientemente de cómo esa oveja lo vea o no. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como ovejas, dejarnos guiar por nuestros pastores, que si son fieles, vamos a ser bendecidos y vamos a ser edificados. Es imposible, hermanos, ser fieles a Dios si nuestra meta es caerle bien a la gente. O tú les caes bien a la gente o tú eres fiel a Dios. Es bueno muchas veces caer bien a la gente aún siendo fiel a Dios, pero no podemos dejar una cosa por la otra. Nosotros no estamos aquí para tener un concurso de popularidad. Estamos aquí para traer la verdad, para cuidar, para pastorear, para aconsejar y para guardar. No vivas, amado pastor, para el ojo de la gente, porque vas a terminar comprometiendo el evangelio. Nadie puede servir a dos señores, dice Jesús, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Aquí o servimos a Dios o servimos a los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. Hermanos pastores, nuestra recompensa no está aquí. Si uno no mira a Cristo, probablemente se va a quedar en el camino, porque muchos son los obstáculos que tiene un pastor fiel. Sin embargo, tener la esperanza de que un día el Señor te reciba y te diga, nadie te vio, pero yo te vi, debe ser una motivación y aquello que nos mueve a mantenernos fieles independientemente de la iglesia grande o pequeña que Dios haya puesto al cuidado de nosotros. La meta de Pablo era agradar a aquel que le había confiado el tesoro del evangelio. Los enemigos del evangelio hablaban mal de Pablo, pero a Dios le había placido aprobarlo para confiarle a él el evangelio.
Confiando ese llamado a Pablo a través de Ananías primero, ve porque este instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice aquí más adelante en Gálatas, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les es llamado. Pero vemos también que ese llamado para el pastorado solamente Dios lo puede hacer, porque para mantener un corazón como el de Pablo es necesario que sea una obra de Dios. Tercero, todo pastor está llamado a imitar el ejemplo de Pablo, quien compara su amor por los tesalonicenses en la misma forma que lo hace una madre con su hijo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo se había entregado de corazón por el bien de estos hermanos, y no solamente se había entregado de corazón, sino que lo había hecho con ternura. Amado pastor que estás aquí hoy, nosotros debemos llamar la atención, nosotros debemos corregir lo deficiente, nosotros debemos buscar a la descarriada, pero nosotros debemos siempre hacerlo con una motivación, y esa motivación es el amor por las ovejas. Es esa motivación de ternura, de hablar con delicadeza, de hablar con respeto, de hablar con amor, de tal manera que enderecemos lo torcido y no que necesariamente al hablar con nosotros las personas salgan aplastadas. Ese no era el corazón de Pablo. Pablo amaba esa congregación como la madre que ama a su hijo. Dice que cría con ternura a sus propios hijos. Y respecto a esto, dice John Stott, es algo muy hermoso que un hombre tan masculino como el apóstol Pablo se haya servido de esta metáfora femenina. Algunos líderes cristianos se vuelven egocéntricos y autocráticos. Cuanto más sienten amenazada su autoridad, tanto más la reafirman. En nuestro ministerio pastoral, todos necesitamos desarrollar más la ternura, el amor y la entrega de una madre. No enseñorearnos. No hacer valer por fuerza nuestra autoridad. La autoridad se gana con amor. La autoridad se gana con propósito. La autoridad se gana cuando tú eres un hombre fiel, y ser fiel te da la autoridad. Y Dios ha dado la autoridad y puedes hacer uso de ella porque es Dios que te ha mandado a pastorear. Y si tú eres un pastor al quien Dios ha puesto como pastor, tú vas a ser un pastor conforme al corazón de Dios y debes hacerlo con ternura. Ahora, esta metáfora no la saca solamente de la idea de Pablo, no sale de Pablo, sino que Pablo está haciendo referencia a la forma en que Dios también se comporta con su pueblo. En Isaías 49:15 hay un pasaje que es extremadamente tierno. Dice: ¿puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. ¿Qué hizo el Señor con Israel? Israel era infiel y el Señor lo amaba. Israel se apartaba y Dios lo bendecía. Dios lo cuidaba, pero también Dios lo disciplinaba. Porque el Padre a quien ama también lo disciplina. Y en ese sentido, no podemos tener temor cuando un pastor nos disciplina o cuando la iglesia nos disciplina, porque la idea que está detrás de ello no es aplastarnos, es todo lo contrario, es ganar nuestro corazón y restablecernos. Un pastor verdadero se ocupa de tu alma. Un pastor verdadero te dice la verdad. Un pastor verdadero te evita muchos problemas en los cuales te estás metiendo por tu dura cabeza y por el individualismo y la libertad que queremos tener. Pero ellos gobiernan y Dios lo ha puesto para gobernarte. Y mucho más que eso, están llamados a dar cuenta por ti.
Y como tienen que dar cuenta por ti, ponle más fácil el trabajo para que cuando se presenten delante de Dios no sean acusados de no haber hecho lo que tenían que hacer con una de sus ovejas que está sentada hoy aquí. Eso hace un verdadero pastor. Un verdadero pastor ve a las ovejas como si fueran sus propios hijos y los cuida. Y óiganme bien, nuestros hijos nunca entienden el por qué nosotros le negamos muchas cosas. No lo entienden. Y lo hacemos por amor a ellos. Como tampoco la iglesia entiende muchas veces por qué los pastores hacen cosas. Pero nosotros no estamos aquí para entender demasiado. Nosotros estamos aquí para obedecer a nuestros pastores si son fieles. Y por lo tanto, un pastor fiel te va a ayudar, te va a guiar, te va a llevar a donde tienes que llegar de una manera amorosa, tierna, y lo que no implica que muchas veces tenga que llamar la atención también con cierta fortaleza cuando hace falta y es necesario, porque eso es un acto de amor. Es más fácil quedarse callado, es más fácil ver y no ver. No, hermanos, un pastor fiel cuando ve debe ir y ocuparse de esa oveja que está perniquebrada, débil o ausentada. Ese es el corazón de un verdadero pastor. Dice aquí en Isaías capítulo 66, 12 al 13, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis traídos, sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Eso dice Dios. Hermanos, es posible que no todos tengamos pastores así. Es posible que ni siquiera tengamos padres así. Es posible que ni siquiera tengamos un esposo o una esposa así, como lo es Dios. Pero usted sabe algo, si somos hijos de Dios, tenemos a un padre así. Y creer que tenemos un padre así debe darnos la confianza para estar quietos y saber que acudir a Él, Él siempre te recibirá. Y Él siempre te escuchará. Y mandará a alguien para cuidarte, para protegerte, porque Él no te desampara. Dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Y no hay un hombre más hombre sobre la tierra que Jesucristo. Pero no hay un hombre más tierno sobre la tierra que Jesucristo. Jesucristo tuvo el valor para acusar a los fariseos. Tuvo el valor para entrar en el templo. Pero tuvo también la ternura para recibir a esas mujeres que se acercaban delante de él o a esa pecadora que estuvo cerca de su presencia y que le amaba tanto. Ese era el Señor Jesucristo. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué estaba haciendo ahí, arriesgándose de que lo acusaran? Pero al Señor no le importó. El Señor le daba más importancia a esa debilidad o esa compasión por el sordo, por el ciego o por las almas. Cuán despreciado fue nuestro Señor, y mientras más los despreciaba, mucho más amaba. Amado pastor, no busquemos recompensa de nadie, porque nadie puede recompensar el trabajo que nosotros hacemos. Es solamente Cristo, y cuando lo hacemos para Cristo es lo único que puede sostenernos en pie, porque si no abandonamos en el camino. Pero nadie puede abandonar un llamado como ese, porque el que lo sostiene no es el corazón de cada uno, sino Dios. Y cuando Dios llama a un hombre, le es impuesta necesidad. Y esa necesidad que es impuesta por Dios, debemos hacerla con fidelidad, con amor, como la madre que cuida a su propio hijo. Una madre que cuida a su propio hijo no es aquella que el niño llora a las 2 de la mañana y lo deja llorando. No, la madre se levanta. Y no siempre es agradable hacerlo, pero el amor de la madre lo lleva a cuidar ese niño a las 2 de la mañana.
Una madre es la que muchas veces, o un padre, es incomprendido, pero aún así sigue adelante con un hijo que no le muestra amor, porque no depende del amor que te den, sino del amor que tú das. Y dice la Escritura que Pablo, como una nodriza, como una madre, amaba a esa iglesia. Y ese es el tipo de pastor que nosotros quisiéramos que todos fuéramos delante de Dios si queremos imitar a Cristo. Es el tipo de pastor que hace falta. Es el tipo de pastor que queremos y cuando tenemos debemos dar gracias a Dios por ellos. Ustedes oran por sus pastores. Ustedes dan gracias por sus pastores. Ustedes dan gracias cuando un pastor lo corrige. Ustedes dan gracias cuando a medianoche va y se le muere un familiar y están en sus casas con usted llorando. Usted sabe las veces que un pastor está descansando en su casa y por la llamada de una hermana o de un hermano con una necesidad, el pastor se acerca. Usted da gracias por eso. No, eso es lo que le toca a él. No, eso no es lo que le toca necesariamente. Porque no todos los pastores hacen eso. Si el tuyo lo hace, da gracias a Dios por él. Porque ese es el corazón de un verdadero pastor, de un verdadero hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado a estos hombres es, como dice Primera de Pedro, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El premio nuestro no está aquí. El premio nuestro lo van a dar después. Y quiera Dios que cuando lleguemos a ese después nos digan, ven buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra con tu Señor. Eso es lo que a cada pastor debe motivarlo. Hermano pastor, si tú estás aquí presente y estás sufriendo por ser fiel, y estás sufriendo por ser incomprendido, y estás sufriendo por querer traer la verdad, y estás sufriendo porque otros están creciendo más que tú y te juzgan. Tú no tienes que estar mirando a otro, mira a Cristo. Y si tú eres fiel, Él está tomando nota de todo lo que tú haces y algún día recompensará cada una de tus lágrimas. Él enjugará cada una de esas lágrimas tuyas que diste por una oveja perniquebrada, por una oveja incomprendida, por alguien que te maltrató. Porque no es un trabajo fácil. Por eso es que para ser un pastor fiel tiene que ser un llamado de Dios. Porque sin un llamado de Dios tú no puedes llevar a cabo esta labor. Ahora, cuando Dios te llama, qué tremendo privilegio es servir para el Señor de señores y el Rey de reyes. Es pesado, es duro, es desanimante muchas veces, pero ahí está el Señor para también pastorearnos a nosotros. Porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y ese buen pastor también a ti te quiere pastorear. También a ti te quiere sostener. Así que hermano, sigue adelante porque no hay una labor más noble sobre la tierra que el hecho de que se encomienden almas a tu cuidado. Y eso hay que tomarlo en serio. Y para eso hay que orar mucho. Y para eso hay que pedir a Dios de su poder y Él te dará el poder sin medida para poder llevar una carga de esa magnitud. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que el Señor nos conceda como pastores la gracia de seguir creciendo en amor los unos por los otros, mientras vivimos maravillados y llenos de gratitud por el sorprendente amor de Dios en Cristo que excede todo conocimiento. Si tú llegaste hoy aquí decaído, si llegaste triste, si llegaste con problemas, amado pastor, pídele a Dios que te ayude.
Pídele a Dios que te bendiga. Pídele a Dios que te dé fuerza, pero no te caigas en el camino, porque aquel que te llamó te sostendrá hasta el final. Si por ser fiel tú no eres comprendido, te voy a dar un consejo: sigue siendo fiel. Porque es más importante ser fiel e incomprendido que ser comprendido e infiel. Y por lo tanto, ya que estamos casi en la recta final de esta conferencia, queremos dar muchas gracias a Dios por los pastores fieles que están aquí hoy tratando de conocer más de la palabra para hacer más dentro de su congregación. Pero damos también muchas gracias por esas ovejas agradecidas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado, lo cual es un privilegio y una bendición. Como también damos muchas gracias por las que no son tan agradecidas, porque ellas trabajan con nuestro corazón, con nuestro orgullo y con nuestra paciencia. ¿Cuál es el punto, amados hermanos? Que el corazón de un pastor es como el corazón de una madre. Es elástico, se da y no se cansa de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si hacemos lo que Dios nos manda hacer. Porque al final la obra no es tuya, la obra es de Dios. Tú solamente eres un instrumento. Tu única preocupación, ¿sabes cuál debe ser? Ser fiel. Y déjale todo lo demás a Dios. Y para ser fiel, ya aquí se ha hablado mucho sobre lo que es la sana doctrina, la predicación correcta y todo lo demás que corresponde a un pastor que está buscando la alegría, la bendición y la risa de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que bendiga a esta iglesia y a las iglesias, y que bendiga a los pastores de una manera muy especial, y que Él sane vuestros corazones si están heridos y nos permita seguir adelante con su bendición. Gracias, hermanos.